El penal más largo del mundo, se llama este relato, escrito por el gran Soriano, hablamos de Osvaldo Soriano, y tiene todos los elementos que el gran Osvaldo Soriano solía aplicarle a sus relatos. Está allí la vastedad inconmensurable de la Patagonia, colgándose prácticamente del travesaño del arco rival. Está también el barro estéril, que de alguna manera está enclavado en ese potrero en el medio de la nada. Es la Patagonia misma, la Patagonia de Osvaldo Soriano, y por supuesto está el viento que lo erosiona todo, y también en algún punto, yo le decía, la nostalgia, pero sobre todo la soledad. Soriano escribe a propósito de un club de fútbol que se llama Estrella Polar. Estrella Polar no solo era un club donde sus jugadores eran horribles en el arte del balompié, jugaban realmente muy mal a la pelota, sino que además parecían cargar con cierto maleficio porque durante muchísimos años no podían enhebrar dos victorias al hilo, diría también el gran Osvaldo Soriano. Y sin embargo, es 1958 y en este relato Soriano dice que por cuestiones que uno a veces ignora, es el equipo de Estrella Polar el que termina llegando a una final de un campeonato. Tiene que ir de visitante para enfrentar a Deportivo Belgrano y obviamente si lo vence de visitante se va a coronar campeón. Ya estamos prácticamente en el partido, se consume el primer tiempo, llegamos al segundo, es la final del campeonato de la Patagonia, ni más ni menos que ese certamen, y cuando van 42 minutos del segundo tiempo, nadie sabe bien cómo, pero lo cierto es que Estrella Polar está 2-1 arriba en el marcador. Y es en ese preciso momento, cuenta la historia, que el árbitro parece ser permeable a lo que era la presión del contexto, termina cobrando un penal inventado. Hay una batalla campal, están las trompadas, están las patadas, están los insultos cruzados, y el propio árbitro decide suspender el partido hasta el próximo domingo. Son 7 días. Son 7 días que tienen que dejar correr, son 7 días donde se acumula la ansiedad, son 7 días donde habrá que esperar solamente para jugar los 20 segundos que separan a lo que es la finalización del partido. Hay un penal, ya está cobrado, faltan 20 segundos apenas para que termine ese encuentro, para que se ejecute ese penal. Y acá es donde yo quiero detenerme, porque déjeme decirle que a la hora de la historia, a la hora de seguir lo que es este relato, hay quienes proponen, sin ninguna duda, un héroe que existe, que está presente en esta historia y que en algún punto, yo quiero compartirlo con usted a ver si piensa lo mismo, nos está dando una enseñanza importante en el día de hoy. Hablamos de el arquero de Estrella Polar, hablamos de el Gato Díaz, un tipo duro, un tipo parco, dirá Soriano, una especie de cuarentón, si usted quiere, que está más cerca del retiro que de otra cosa, y es en ese contexto que Soriano dice, el Gato Díaz es ni más ni menos que, además del arquero de Estrella Polar, es un nadie a quien la historia del fútbol lo pone en el foco de la gloria. La ecuación es sumamente sencilla. Mire, si el penal se transforma en gol, el Gato Díaz sigue siendo un nadie. Pero si ataja ese penal, lo espera la consagración. Pero yo le dije que lo importante venía ahora mismo, porque estamos prácticamente en esa semana que separa lo que va a ser el desenlace de este partido donde se va a ejecutar el penal. Hay todo un pueblo que está detrás del Gato Díaz, lo sigue día y noche, lo persigue, dirían algunos, diría el propio Soriano, prácticamente le rezan en la misa del domingo, lo invitan a cenar, lo invitan a almorzar, pero nadie le cruza una sola palabra porque la parquedad es absoluta, hasta que alguien que trabaja en una bicicletería del pueblo, bueno, lo enfrenta a quien es el arquero de Estrella Polar, está todo el pueblo presente allí, y de alguna forma este empleado de la bicicletería le termina señalando, le termina diciendo, Gato, queremos que atajes ese penal porque si lo atajás te vas a consagrar. Pero es acá donde el Gato Díaz nos da una enseñanza bastante importante, porque ¿saben lo que le dice frente a todo el pueblo que lo está escuchando? El Gato Díaz le dice, yo me voy a consagrar el día que la rubia Ferreira
me quiera querer. Está claro que el Gato quería atajar ese penal, quería obviamente la gloria del encuentro, quería la gloria de ser un héroe, pero al mismo tiempo tuvo en gran medida la sapiencia, la experiencia para decir que después de 1000 batallas él solamente quería que de todo eso resultase que alguien lo quisiese y quería que sea la rubia Ferreira. Bueno, mi pregunta esta noche es si en el gobierno hay algunos funcionarios, incluso el presidente de la Nación, que en lugar de plantarse, que en lugar de proponer lo que son los temas que hacen a la vida material de los argentinos, no se están aferrando a cuestiones que en algún punto resultan inconducentes. Mire, la perspectiva social y la perspectiva económica es sumamente negativa. Súmele a eso la incapacidad del gobierno para resolver muchas cuestiones que enfrentan argentinos muy vulnerables en este momento. Y quiero proponerle esta lectura. El gobierno alimentando lo que es un discurso público, una discusión pública que en algún punto no solo resulta inconducente, resulta incongruente, resulta a veces superficial y a veces que abarca temas que son de la sensibilidad de los argentinos, que los hace debatir, pero que de alguna forma todo está cruzado por una especulación de carácter político. Le pregunto yo si en esta noche temas como lo que es la erosión salarial que ha tenido la Argentina, como lo que es la licuación del poder adquisitivo de las jubilaciones y las pensiones, como lo que son los niveles de pobreza y de la indigencia, pueden oponerse a otras cuestiones que son interesantes, si usted quiere, que son en algún punto, digo, divertidas, un River Boca, por ejemplo, algunas cuestiones que tengan que ver con política económica liviana, pero está claro, el bono de fin de año, fíjese usted, ¿no?, que propone el gobierno una discusión que después termina zanjando, vaya uno a saber qué definición dentro de lo que es el decreto que termina emitiendo la Casa Rosada. Mire, si en el fútbol la cuestión del tiempo es importante, si el tiempo juega su propio partido, también en la cuestión económica y sobre todo en lo social, el tiempo resulta fundamental. Tenemos un gobierno que está mirando por otro lado cuestiones tan sensibles como si es sustentable la deuda, qué pasa con la actividad económica, por qué la tasa de interés está en niveles estratosféricos cuando termina afectando lo que es en definitiva el trabajo de los argentinos, qué pasa con la precarización del mercado de trabajo. Y déjeme decirle algo más, todos queremos que al gobierno le vaya bien. Históricamente en la Argentina, cada vez que le ha ido mal a un gobierno, hay un porcentaje de su población que ha quedado sumido bajo la línea de pobreza. Yo me niego a pensar que haya un sector de la sociedad a la que quiere que el gobierno le vaya mal. Pero déjeme decirle algo más, si el gobierno se siente cómodo en cuestiones futboleras, mire, quizás el presidente tenga que aprender algo del gran Osvaldo Soriano, que obviamente sabía mucho de fútbol y solía decir en algún punto que no hay persona que tenga que pensar tanto, tan rápido y con tan poco tiempo como un futbolista, pero sobre todo cuando en plena actividad y cuando tiene que encarar directamente lo que es el arquero, tiene que levantar la cabeza, mirarlo a los ojos y tratar de definir de la mejor manera posible.